vamos primero a comenzar quizás dando algunos detalles de quién es el presidente del Senado, ¿no? Y qué papel ha tenido quizás en toda esta crisis en el país. Buenas noches, Oliver, a ti y a la profe Ana Teresa y Marina. Sí, otro capítulo más dentro de la crisis política brasileña. Cuando la gente pensaba que se iba a finalizar esta novela, por decirlo de alguna forma, no, sigue la crisis política en Brasil y ahora se lee un poco más o sale a la opinión pública, por decirlo de alguna forma, esta guerra que hay, que estuvo tras bambalinas, pero ya es un poco más pública entre el poder legislativo y el poder judicial, que es lo que estamos viendo aquí. Es esta cacería de brujas que se inició con el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff, y hay muchos medios políticos especializados que dicen que en un año, increíblemente, en Brasil han caído el presidente de la República, en el caso de Dilma Rousseff, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y ahora este presidente del Senado, Renan Calheiros. Renan Calheiros... Por causas diferentes. Por causas diferentes, ¿no? Pero iniciado todo en la misma guerra esta, exacto, en la misma guerra esta que es muy importante entre el Congreso. Los legisladores dicen que los magistrados de la Corte Suprema le hacen una cacería a ellos por el tema de toda esta trama de corrupción que se destapó en varias empresas del país, incluyendo Petrobras, en todo este proceso. Y entonces los legisladores, entonces la Corte Suprema dice que a ellos lo que le hacen, están como que normando su trabajo, no los dejan hacer ese proceso de investigación. Entonces, por eso es que se dice que hay una crisis institucional en Brasil, exactamente, entre los poderes. O sea, lo de Renan Calheiros es inaudito. O sea, es inaudito. Es un personaje que el lunes, como vimos ahí en este material, el lunes uno de los magistrados de la Corte Suprema le dice, del Supremo Tribunal Federal, que es como se llama en Brasil, le dice, da una medida cautelar para sacarlo, para afastarlo, sacarlo de la Cámara de Presidente del Senado. Y la mayoría de los senadores, de los senadores, incluyendo a Renan Calheiros, dicen que no, o sea, desacatan esa orden. Solamente la van a acatar si es el pleno, todos los magistrados lo imponen. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Fue un proceso que está desde el lunes y hoy por la tarde ya definitivamente el Tribunal Supremo decidió que lo iba a dejar en el poder. La causa está no solo que es, o sea, ellos están esgrimiendo que es una persona, que un reo. Renan Calheiros está siendo investigado por desvío de dinero, por corrupción. Pero más de 12 causas, una cosa increíble. Sí, pero es una de las principales, la que más suena es la de la corrupción, que es una de, quizás, lamentablemente, como factor común entre varios de estos políticos brasileños que fueron investigados o que tienen causas pendientes. Y ellos están diciendo que una persona que esté siendo investigada por eso no puede estar dentro de la línea sucesora para ocupar la presidencia. ¿Cómo es esto? ¿Y cuál es la lectura detrás de esto? ¿Qué es lo que todo el mundo dice? ¿Pero de qué hablan ellos? ¿Qué línea sucesora si hay un gobierno interino de Michel Temer? Sencillamente, ¿y por qué? ¿Por qué pasaría? Como yo lo veo, me parece, quizás estoy especulando, a lo mejor no pasa así, pero me parece que lo que se viene ahora en Brasil es un proceso de impeachment que se anunció contra Michel Temer. Y porque la gente se preguntará, y bueno, ¿y por qué tú te complicarías más la existencia si ya supuestamente saliste de un proceso que desgastó al país económicamente, que hablamos en una mesa pasada sobre el tema económico en Brasil? Y es que sencillamente Michel Temer fue el vicepresidente de Dilma. Y si Dilma cayó, debe caer Michel Temer. Y había un proceso abierto contra Temer. Entonces, ¿cómo lo están viendo ahora? Por eso todo este tema con Renan Calheiros. En caso de que el presidente de la República caiga, o sea, sufre un proceso de juicio político parecido al que sufrió Rousseff, el segundo sería el presidente de la Cámara de Diputados, que ahora es nuevo, Rodrigo Maia, que sustituyó a Eduardo Cunha, otro personaje que también cayó, que fue el principal instigador de toda esta historia, mucho más agresivo que Renan Calheiros. Ahora vamos a hablar de Renan Calheiros, es una muy interesante. Y una segunda posición sería el del Senado. Entonces, por eso están ya atacando ya esta figura, estas posibles barajas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en caso de que se inicie un proceso contra Temer, que sería una locura también, porque en 2018 sabemos que hay elecciones. Renan Calheiros, yo creo que simboliza, es del partido del Movimiento Democrático Brasileño, el mismo partido de Michel Temer, el mismo partido de Eduardo Cunha, y simboliza el espíritu de ese partido, que es, no sé cómo decirlo, es un partido camaleónico, que se mueve. La figura, cuando el proceso de Dilma Rousseff, Renan Calheiros era presidente del Senado, ¿y cuál fue la posición? Casi todo el mundo, o sea, vino a conocer quién era este señor ahora, pero fue siempre tras bambalinas, porque asumió una posición de que, bueno, si se apoya al gobierno, se apoya al gobierno.
era parte de la base aliada del PT. No se apoya al gobierno, ya el proceso, recordemos que tuvo la batalla final, por decirlo de alguna forma, el voto final, en la discusión de la Cámara de Senadores, en la Cámara del Senado, cuando ellos pudieron decidir o no si continúa ese proceso, y decidieron que continuaría. Y entonces, cuando ya avanzaba el proceso en diputados, Hernán Calero adopta entonces el tema, se sale de esa figura de conciliador y de vamos a apostar por la gobernabilidad en Brasil, y entonces dice, bueno, entonces haz contra Dilma, bueno, contra Dilma ahora. Entonces es una figura muy camaleónica, muy interesante, o sea, no tiene una, como ha sido el PMDB en Brasil, que es un partido tan grande y nunca ha gobernado por sí solo, viene a gobernar ahora por este proceso de impeachment. Lo salva que la mayoría de los diputados y senadores son de este partido, porque si no, claro, la crisis fuera mayor. Un Congreso que está ahí en mayoría para contrario a las bases aliadas del PT. Entonces Hernán Calero es usted busca, bueno, ¿cómo definir el partido del Movimiento Democrático Brasileño? Hernán Calero. ¿Por dónde es? Bueno, hay que apoyar a Oliver. Bueno, se apoya a Oliver. Oliver tiene un proceso de impeachment, lo vamos a sacar. Bueno, ¿a quién es? A Marina. Bueno, pues es así. O sea, es así. Es un personaje con esas características y que, bueno, le ha salido bien, evidentemente, la agua. Óyeme, Laurita, yo creo que hoy por hoy para analizar la situación en Brasil, más que periodista y analista político, hay que ser abogado o policía, ¿no? Sí, hay que estudiar bastante, es bastante complicado. Pero bueno, también es interesante Perdón que te interrumpa. También ellos le ponen la dosis esta dramática de novelas a todos. O sea, los brasileños siempre tienen su... No, por gusto Globo está aquí. Óyeme, está también el tema del contexto, que me parece que lo hace un poquito más peligroso. Es decir, ¿cómo está Brasil ahora? Y qué consecuencias puede tener eso para Temer, porque está el proceso de impeachment andando, pero es su partido, son sus vamos a decir, sus sucesores. El proceso no se ha iniciado todavía, se anunció cuando, o sea, uno saca la matemática y dice, bueno, si Dilma era presidenta y es juzgada, tú juzgas al vice. Eso no tiene, pero bueno, no ha iniciado como tal formalmente, también se enredó en ese proceso. Esto ocurre justamente cuando se iba a debatir ya esta propuesta de enmienda constitucional en Brasil, que tenía que ser en esta semana, en estos días, que ya se aprobó por Cámara de Diputados, tenía que aprobarse supuestamente en el Senado. Esto no le conviene a Michel Temer. O sea, le puso la cuestión ahí bastante complicada porque necesita a alguien de su apoyo ahí para poder aprobar esta enmienda constitucional que Temer, el gabinete, quiere implementarla ya en 2017 y que, entre otras medidas de corte neoliberal muy duras, está estableciendo un límite al gasto público del Estado de 20 años. O sea, está recortando programas sociales, o sea, el dinero que tenía el Estado para programas sociales. Y además, todo viéndolo por la parte de atraer inversión extranjera en Brasil. Y no resuelve la crisis ni política ni económica. No, y que las cosas van de la mano. Si no resuelve la crisis política, no podrá resolver la crisis económica. Esto sucede también durante este proceso tan importante en esta votación del Senado, que parece, si ya si la Corte Suprema ya le dijo que se queda, parece que sí, que se votará la semana que viene esta propuesta que está proponiendo Temer. O sea,